Muy buenas noches, compañeros, ingeniera. Eh, Mi grupo es el número 17. Mi nombre es Moreira López Jesús Miguel y el tema al cual les voy a explicar es la elaboración de un ensayo aplicando las normas APAS. Para empezar, la generalidad de las normas APAS, lo que no cambia son los márgenes, que deben ir de 2.54 centímetros o 1 pulgada en toda la hoja. La sangría son 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. El espaciado, texto a doble espacio y alineado en la izquierda, exceptuando figuras y tablas, 2 espacios dentro del punto final de una oración. Y el tipo de letra, Times New Roman, a un tamaño de 12, aunque es opcional entre Calibri y algunas otras letras abiertas que faciliten la lectura. Y el papel, pues, papel tamaño carta. Definición. Es un ejercicio en el que se estudia un asunto específico a partir de lo que otros han dicho. El núcleo de un ensayo es un análisis bibliográfico del tema seleccionado. Es imprescindible, por lo tanto, recordar que no puede haber un ensayo sin lectura y sin análisis de la lectura. Esto quiere decir que para hacer un ensayo, lo primero que debemos hacer es investigar, leer varias opiniones de varios autores para así dar una crítica de aquello y plasmarlo en un documento llamado ensayo. Las diferencias. El ensayo se diferencia de otros tipos de redacción en que utiliza un tono formal. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un ensayo debe evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones irrelevantes. Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. Podemos, por ejemplo, plasmar en un ensayo alguna explicación o, como hemos leído, obviamente hay que leer, hemos leído varios artículos, libros o revistas o PDFs, entonces unimos toda esa información y hacemos nuestro propio documento que en este caso puede ayudar a alguien que ya sepa a entender un poco mejor de lo que ya conoce. El propósito fundamental es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la materia más completa posible. Como les decía, un ensayo en sí es plasmar las ideas que uno ya sabe del tema, pero después de que ya ha leído mucho. El ensayo está conformado por 4 partes, la cual vamos a estudiar a continuación. La introducción, el nudo cuerpo, muchos autores llaman desarrollo, nudo cuerpo, es la misma parte. Conclusión y referencias bibliográficas, que estas últimas no pueden faltar en ningún trabajo, informe, proyecto, en todo debe ir referencia bibliográfica, porque si no, ese trabajo se podría considerar un plagio entero. La introducción. Su función es ubicar al lector externo y que puede no saber nada del tema en lo que está por leer. Se aplican técnicas para llamar la atención del lector, tales como la sorpresa, la cual cuando manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. La confirmación es cuando se basa en la información que el lector ya conoce, a fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. La contradicción es cuando empieza con una idea común y aceptada por una mayoría, para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. El suspenso, como la misma palabra lo dice, cuando se presentan los datos poco a poco dejando abierta la pregunta clave, tal vez planteándose al lector, obviamente, ¿no? El ejemplo, como vemos, hay una definición de lo que es el ensayo. Este ejemplo lo tomé de un PDF que descargué del internet. Es un ejemplo de un ensayo de qué es un ensayo. Como vemos, están aplicando las normas APAS, los 5 espacios aquí al principio,
y da una breve explicación de lo que es un ensayo en sí. Entonces esto vendría a ser el ejemplo de la introducción. El desarrollo es sustentar la idea propuesta. Aquí vamos a plasmar nuestras ideas sustentándolo con, o sea, fundamentándola con opiniones o citas, en este caso, de otros autores externos. El ejemplo, estructuras del ensayo. Aquí va la parte, como vemos, aquí han usado la cita de Rodríguez González Pineda y González y Álvarez 2004. Como ya conocen, la forma de citar es entre paréntesis colocando los apellidos y nombres de autores con el año de publicación del documento. En este caso no han utilizado páginas porque es una cita parafraseada. ¿Qué quiere decir? Que la han leído y la acomodaron al texto, o sea que no es una cita de copia y pega. Entonces, en citas así solo se coloca el autor y el año, pero más no la página de donde se extrajo la información. Las conclusiones es cerrar la idea propuesta. En esta parte, por lo general, es la última párrafo de un ensayo y se debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la introducción. Se me había pasado por alto decir que, bueno, la introducción es más fácil hacerla cuando ya se tiene todo el desarrollo y la conclusión. Y obviamente un ensayo no va a salir así de buenas a primeras en un primer intento, hay que hacer varios borradores. Como un ejemplo aquí del mismo documento, las medidas de ejecución del ensayo. Aquí vemos que también ha citado el mismo autor, pero ha puesto la página y la cita le ha aplicado la sangría francesa. Este ejemplo de cita se aplica cuando las citas tienen más de 40 palabras. Exactamente esta cita tiene 52 palabras, por esa razón se ha aplicado en este modelo. Y las referencias bibliográficas que no pueden faltar en ningún archivo, en ningún documento, en este caso esta formaría parte de la cuarta parte que conforma el ensayo, que mostrar las fuentes utilizadas en el trabajo, las usadas en las citas y las referencias como las simplemente revisadas para dar cuenta al asunto. Por ejemplo, aquí el autor ha usado las referencias bibliográficas citadas y las referencias bibliográficas consultadas. Las citadas es las que ha incluido dentro del ensayo y las consultadas es la que él ha acudido para confirmar algo que ya sabía o ha leído para enriquecer sus conocimientos, pero que han servido para el desarrollo y redacción del ensayo. Para tener en cuenta, como ya sabemos, al narrar nosotros utilizamos conectores en la mayoría de oraciones, en la mayoría de líneas. Aquí les dejo unos ejemplos que pueden servir para muchos al momento de redactar. No tan solo al escribir un ensayo, un informe, sino más bien también nos sirven al día a día para dar a expresar nuestras ideas, como para tener un lenguaje más fluido. La narración, en cuanto a la narración de un ensayo, debemos tener en cuenta que los problemas lógicos hay que evitarlos. Los comentarios sin fundamentos, las palabras obscenas, entre otras. Los formatos y normas, como vimos al principio, las normas APA, como se aplican, las citas también, las referencias. Después de un punto aparte, obviamente hay que dejar una sangría o los cinco espacios, un golpe en la tecla de tabulación que se encuentra justo sobre la de bloquear mayúscula en su teclado. Los párrafos justificados. Y bueno, en cuanto al título, en los ensayos por lo general cuando es una tarea de la universidad, por lo general se utiliza el título, se utiliza como
la pregunta que se hace, o sea, en el título se coloca como el profesor la manda, ¿no? La envía, pero es de gran importancia el título porque en sí es aquí donde empiezas a captar la atención del lector. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Hay que colocar un título llamativo para que así el ensayo pueda, eh, no sé, ser llamativo, ¿no? Bueno, en cuanto a la portada, no es recomendable hacer una hoja de portada para trabajos cortos de clase. Simplemente se escribe un encabezado claro con los datos en la parte superior de la primera hoja, según la indicación del profesor, obviamente. Pero muchos decidimos hacer alguna portada como para hacerlo un poco más extenso y así, ¿no? Y bueno, la extensión de un ensayo también va a variar dependiendo de nuestra profundización en el tema, ¿no? Porque tampoco es que decir que un ensayo tiene tamaño definido, puede ir entre 2 3 4 5 páginas dependiendo de la información y el tema que se haya escogido para realizarlo. La bibliografía que utilicé, bueno, fueron puros PDFs descargados de internet. Muchas gracias.